Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli de Sin Filtro por Univista TV. Bueno, hoy vamos a hablar y descubrir con un periodista de investigación, Jorge Castro, lo que significa la operación militar que lleva a cabo en la zona sur de Venezuela, en el estado Bolívar, la administración del presidente Donald Trump. Vamos a ver fotos exclusivas que nos va a explicar cómo funcionaba esta estructura, de dónde sale esta estructura, la importancia del control que se tiene actualmente desde el anuncio del pasado viernes 12 de junio. Le damos la bienvenida al periodista Jorge Castro. Colega, bienvenido. Buenos días, encantado. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Igualmente, sabemos que has tenido una investigación bastante adelantada, hay fotos incluso, y con esto quiero iniciar. No podemos mostrarlas en televisión en vista de que son imágenes muy crudas. También quiero mencionar que en las últimas horas ha rodado la información de que el niño guerrero no está muerto. Quiero que me des tu versión, qué es lo que está pasando allí y por qué ha comenzado a circular. Yo no creo particularmente que el presidente Donald Trump, las agencias de seguridad de Estados Unidos puedan decir que se dio de baja y sea mentira. ¿Qué hay detrás de esto? Bienvenido nuevamente. Gracias. Eso fue una hoja de ruta que se trazó a partir del 3 de junio. La trazó luego de una visita que tuviese a Caracas el jefe, un general que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Él dejó claramente establecido qué era lo que se iba a hacer la hoja de ruta en los siguientes días. Una vez que la CIA, porque ya tengo información de que fue la CIA, ubica el sitio exacto donde se encuentra el niño guerrero y tiene la confirmación de que se trata de esa persona, es cuando se procede a la operación que ya todos conocimos, que todos vimos, a través de un dron que fue, pues, aniquiló y desapareció a la faz de la tierra al niño guerrero. El anuncio se hizo 2 días después de que había muerto el niño guerrero, porque fue el tiempo que tardaron las autoridades norteamericanas a través de la CIA en confirmar que efectivamente el ADN y el cadáver corresponde al del niño guerrero. Se piensa, se especula que hay alrededor de 100 cadáveres, 100 personas muertas en esa incursión que se enfrentaron a las Fuerzas Armadas locales venezolanas, y que no querían pues deponer sus armas y su actitud. Ese es el segundo a bordo. Perdón, ese es el niño guerrero, disculpa. Una pregunta, las fotos que nos mostraste que, repito, insisto, no se pueden enseñar en la televisión. Si el dron, como vimos las imágenes, aniquiló al niño guerrero y a las personas que lo acompañaban allí, ¿por qué están circulando estas fotografías que lo muestran a cuerpo entero? No, las fotografías que se ven, seguramente él estaba dentro de una construcción, seguramente estaba, porque ellos tenían ahí casas, a pesar de que es una zona plana, tú sabes que esa es la Gran Sabana, ellos están específicamente en la zona de Las Claritas, donde ahí hay una serie de minas a cielo abierto. Entonces, es posible que haya acabado, pero no haya destruido por completo el cadáver, porque él estaba cubierto por alguna estructura que impidió que el cadáver de él se fragmentara. Sí, yo no creo que esté completamente entero el cadáver. Realmente puede ser algún montaje, fotomontaje, pero lo que sí estoy seguro de que la veracidad de las fotos que yo les envié a ustedes, que hay aproximadamente más de 10 personas que conformaban parte de su círculo, de su anillo de seguridad, y se dice que después, para que ellos depusieran las armas, para cuando se hizo un operativo para tratar de desarmarlos, de detenerlos, hay aproximadamente más de 100 personas muertas en este momento. Cuéntanos un poco, hablas de 48 horas previas antes de que se produzca el ataque, hablas de una visita el 3 de junio, esto ocurre el Correcto. 12 del señor Kane. A todo el mundo le llamó la atención su presencia militar, se habla de desplazamiento, habíamos conversado aquí también en Univista con el comandante Luis Quiñones y nos decía que Estados Unidos había dejado de lado la parte política, incluso mencionaba el trabajo de Marco Rubio y que ahora estaban encargados de la parte militar. Esta concreción de la eliminación del niño guerrero pareciera confirmar esa tesis, pero ¿qué pasó en esas 48 horas? ¿Cómo fue, si nos lo puedes contar según tus investigaciones, el trabajo estadounidense? Bueno, la muerte se lleva a cabo realmente como que es un día lunes y el anuncio se hace jueves, miércoles, jueves, ¿verdad? O sea, pasaron al menos 2 días antes de que se hiciera el anuncio oficial. Eso por una parte. Por otra parte, en relación a los vehículos que vimos, esos vehículos fueron al Callao,
a una inspección, a unas minas que están en el Callao, a acompañar a unos inversionistas, a unas empresas norteamericanas. Pero desde el sitio donde se hizo esa inspección al sitio de Las Claritas, hay como 4 horas en carretera. O sea, estamos hablando de que el arco minero tiene en extensión un poco más de lo que mide la extensión de Portugal, 2 veces el territorio de Costa Rica, para que tengamos una idea. El arco minero representa el 12% de todo el territorio de Venezuela. Es importante porque allí también hay presencia de empresas y el plan del presidente Trump, fíjate que en la noche de ayer, Delcy Rodríguez anuncia un acuerdo con General Electric para pues poner a funcionar lo que es el sistema eléctrico que además es fallido y ha fallado por la desinversión del régimen. Ahora, en esta zona que tú describes y que le pones dimensión para que nosotros la entendamos, ¿hay empresas que van a empezar a funcionar o seguirán funcionando? ¿Cuáles estadounidenses estaban y tenían presencia en el lugar, Jorge? No, no, no. No. Lo que pasa es que eso estaba lleno de un manto de opacidad. Entonces, realmente yo creo que lo que busca el gobierno de los Estados Unidos, en primer lugar, es poner orden, es saber quiénes están ahí presentes, quiénes tienen esas concesiones, porque esa información nada más la manejaba el gobierno de Venezuela. Estamos hablando de que en todo el arco minero hay hace alrededor de 70.000 personas. Esos son los alrededores de Las Claritas. Así quedó la zona después de que fue desocupada. Incluso tenemos una fotografía muy, muy, muy cruda porque el jefe de la estación policial de Las Claritas se suicidó porque a él había escondido a algunos de los miembros del Tren de Aragua en las celdas y al descubrirlo, él no se le ocurrió mejor idea que, como dicen aquí, una palabra equivalente a acabar con su vida. Ahora fíjate, este sí, creo que se suicidó, se apuntó la pistola desde debajo de la quijada y son imágenes Correctamente, también. lo tenemos plenamente identificado. Inicialmente se había dicho que era un oficial de la Guardia Nacional, que era un coronel, no, es un inspector jefe de la policía. Ya esa información la tenemos. Otra cosa que sucedió es que cuando comenzaron a desocupar, la policía comenzó, la policía local, pues el SEBIN y los cuerpos de inteligencia comenzaron a desocupar las casas de estos pranes. Ellos se llevaron una serie de artículos, de documentos, no sabemos a dónde los fueron a llevar, dónde están resguardados, y le permitieron a la población que entrara a saquear esas viviendas, que se cobraran ahí y llevaran lo que ellos quisieran. Entonces, por supuesto, hay una serie de elementos de interés criminalístico que nunca se van a conocer. Cuando tú hablas del orden que trata de imponer el presidente Donald Trump, ¿cómo comienza? ¿Ya hay un plan estructurado? ¿Y cómo se va a seguir según tus investigaciones y tu quizás experticia como periodista pueda terminar? Bueno, fíjate tú, ahí el tren de Aragua operaba ahí, tenía presencia aproximadamente desde el año 2015, 2016. Realmente se instalan y asumen el control una vez que se fugan y se produce, luego que se produjera el allanamiento a la cárcel de Tocorón. Es cuando ellos se instalan ahí. Pero ya desde años antes, ocasionalmente, este señor, el niño guerrero, ya venía haciendo acto de presencia y venía imponiendo su autoridad. Ahí había ya un gobierno que había establecido, una especie de gobierno para mantener orden, que había establecido el gobernador Francisco Rangel Gómez, que después estuvo en México. ¿Te acuerdas de ese gobernador, no? Claro, tuvo 16 años allí, además muy cercano al fallecido dictador Hugo Chávez. Entonces, esa idea fue de Chávez y es cuando Chávez empieza a entregar las concesiones. ¿Qué pasa en el arco minero? Que en el arco minero, y debe ser la preocupación, una de las mayores preocupaciones de la administración Trump, confirmado, hay presencia de Hezbollah, hay presencia de Hamas, hay presencia de las FARC, la gente de las Marquetalias, los que antes eran de la FARC, y del ELN. Entonces, los que llevaban todos los gobiernos en cada una de las zonas, de las localidades donde se encontraban las minas, era exactamente el gobierno, era la presencia del Tren de Aragua. Es decir, lo que ejercían las funciones de jueces, de fiscales, de policía, ellos decidían y cobraban además un porcentaje por sus servicios. Ellos sí, inclusive tenían acceso a poder explotar oro, pero eso no se lo cobraban directamente, eso estaba tasado. Había un porcentaje que el gobierno les pagaba a ellos a través y por órdenes de Nicolás Maduro por esa presencia ahí, por esa presencia armada que además está muy bien apertrechada. Estamos hablando, como te estoy diciendo,
de entre 60 y 70.000 personas. Ahora, El, fíjate, el- el- sí, es una estructura muy grande. Creo que me comentaste en algún momento que esta estructura criminal con esta cantidad de personas, el control gubernamental era Nicolás Maduro, ahora apresado aquí en Estados Unidos en una cárcel, y el Niño Guerrero. correcto. Qué relación crees que había o hay en el presente con algunos de estos miembros de Delcy Rodríguez? No, yo creo que el mando, pues ellos reconocen como jefe es a Diosdado Cabello sin lugar a dudas. No me cabe la menor duda que quien se entiende con ellos es Diosdado Cabello. Y quien ejecuta, a pesar de que hay un ministro de la Defensa dando las órdenes a los militares, Diosdado estuvo ausente de sus actividades públicas porque estaba en coordinación con eso. Así, de ahí a que se diga, evidentemente es posible que se hayan fugado muchos porque están muy, muy cerca. Acuérdate que ahí están a pocos kilómetros de Brasil, Ujú. de Boavista, de la zona de Roraima. Entonces se presume de que hay complicidad por parte del gobierno brasileño, por parte del gobierno de Lula da Silva, en cuanto a que ellos cada vez que había algún tipo de operativo huían hacia esa zona. Ahora, ¿cuál es el problema que se presenta? De que nada más se ha actuado por los momentos en una zona específica. La dimensión de esa, la extensión del arco minero, la cantidad de recursos que hay ahí, son las reservas auríferas más grandes del mundo entero. Están estimadas en 8.000 millones de toneladas de oro, Solo en oro. certificadas, Sí, sí, solo en oro. E incluso nada creo más que en oro. son más grandes o en una dimensión que el petróleo, que la reserva petrolífera, o es un dato que tengo equivocado. No, 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 lo tienes correcto. Y eso era lo que no había control. No se sabía cuánto gastaba, de qué manera se invertía ese dinero, porque eso no obedecía a ningún tipo de control. En cuanto al petróleo, había cierta posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos tuviera acceso a cuáles eran las cifras, pero el arco minero, ellos hacían con eso lo que les daba la gana, pagaban lo que les daba la gana, y esa estructura se mantiene ahí. O sea, eso no ha sido del todo desmantelada. Por eso es que la gente duda de algunas cosas. Porque en otras ocasiones se llegó a decir que el niño Guerrero estaba muerto y no estaba muerto. Ahora, en esa duda, fíjate, voy a insistir en el tema de Delcy Rodríguez, que además en el comunicado que se emite después de la noche, porque te entendí que el anuncio se hizo el miércoles o jueves, creo que fue creo no, fue el viernes en la noche, nosotros incluso hicimos un programa aquí al canal, pero ya tú has confirmado que unos días antes, que no se tiene la precisión exacta, ¿no? Y son secretos que se lleva siempre la agencia de seguridad estadounidense, pero fíjate, Claro. Delcy Rodríguez emite, Jorge, un comunicado en el que habla que hubo apoyo y se le solicitó el apoyo a los Estados Unidos. ¿Cómo queda esa estructura para el control futuro, inmediato de la zona, con esa gran extensión? Y ahora solo lo que vimos fue un pedazo con la eliminación del Niño Guerrero, pero un solo segmento de ese sector en el sur de Venezuela. Queda claramente establecido que ellos van a estar supeditados a la autoridad de las Fuerzas Armadas y del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Para mí no me cabe ninguna duda. Queda claramente establecido, para mí es la información que yo manejo, que se van a instalar una especie de bases operativas, que inicialmente no serán unas bases militares como tal, pero sí va a haber presencia activa de la CIA, de la DEA y de algunos estamentos militares de los Estados Unidos para situaciones específicas. ¿Cuál es el objetivo primario? El objetivo primario era tomar control de la zona donde van a operar intereses y empresas norteamericanas. Pero antes de eso, el presidente Trump cumplir con su palabra, porque de acuerdo a lo que él le presentó al mundo, el organigrama del Tren de Aragua, el primero de esa estructura criminal era Nicolás Maduro y el segundo el Niño Guerrero, que ya está muerto. ¿Qué Hoy, viene? obvio, una transmisión, como en todas las organizaciones delictivas, como en todas las mafias, hay un lugarteniente que va a asumir el mando. De eso no te quepa la menor duda. En los próximos días nos enteraremos quién va a asumir el mando para sustituir al Niño Guerrero. Que lo Eh, más seguro es que sea ese Joan Petrica. Sí, que está, y dicen, pudiera, con la complicidad del gobierno de Lula da Silva, se dice, estaría en ese territorio brasileño. ¿Qué Pero viene? estemos Adelante. claros que el gobierno de Hugo Chávez y después el de Nicolás, con el mayor descaro, les entregó a ellos las funciones propias del gobierno. Es decir, ellos manejaban, ellos eran la única autoridad, incluso ellos establecían cuáles eran las penas en determinados delitos. Y ellos establecían el castigo. O sea, eso es una zona como esas zonas que están gobernadas por la guerrilla,
en Colombia, que están completamente tomadas por la guerrilla. Eso es el gobierno ahí, es el gobierno de estos grupos irregulares. ¿Se tendrá control o se podrá tener control con la presencia? Has dado una noticia también importante. ¿Habrá bases de la CIA y la DEA allí? Es decir, ¿veremos bases estadounidenses? ¿Veremos botas en el terreno estadounidense en esta zona por un tiempo largo? Veremos presencia, no me cabe la menor duda, veremos presencia. Porque además estratégicamente para la seguridad del mundo y sobre todo para la seguridad hemisférica es importante que los Estados Unidos tengan presencia ahí. Sin lugar a dudas, porque como te estoy diciendo, te ratifico, ahí hay gente de Hezbollah, hay De todo. gente de Hamas, ahí explotando las minas de oro, entre otros colectivos que hay, ELN y ex miembros de las FARC. Bueno, y el control no va a ser fácil. O soltarlo, estas estructuras criminales no va a ser fácil. ¿Cómo ves tú y qué crees que sea el papel que juegue desde el pasado viernes 12 de junio Diosdado Cabello? Bueno, es un operador, porque si no se hubiese presentado una situación como ya hemos vivido en otras partes de la historia, en Argelia, en Libia, en Kuwait, en Afganistán, en otros sitios, inclusive en Irak. O sea, Diosdado es el intermediario, es el que ellos reconocen los locales como el jefe, comandante en jefe de esos colectivos. Diosdado se ha puesto a las órdenes, a la disposición y está bajo el mandato del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, presidente Donald Trump. Más claro no canta un gallo. Ahora, y el papel de Diosdado Cabello, ¿y qué quiere hacer o qué irá a hacer el presidente de la administración del Departamento de Guerra con ese personaje, Diosdado Cabello? Mantenerlo hasta tanto ellos puedan desarmar, desarticular por completo esa estructura. Porque es que además, desde el punto de vista financiero, ojo, te confirmo que efectivamente pude confirmarlo minutos antes de entrar a esta entrevista contigo, el fiscal en Chile que investiga el caso del teniente Ronald Ojeda, que responsabiliza directamente al Tren de Aragua por esa muerte junto con el gobierno de Venezuela, lleva a cabo una investigación que le dicen la Operación Tokio, que consiste en determinar todas las estructuras financieras del Tren de Aragua, que incluye el arco minero e incluye la casa de apuestas Royal. Es decir, que había un video que está circulando, esta gente como lo tuvo en Tocorón, para ponerlo en contexto a la gente que no lo sabía, el Tren de Aragua nace en las cárceles y fueron imágenes que nosotros divulgamos, ya yo tenía presencia periodística aquí, tengo 18 años viviendo en este patio y la gente se sorprendía cuando veía que en las cárceles había bingo, piscina, casas de apuestas, casino, de todo. Banco, tenía su banco, su cajero electrónico, tenía un parque infantil, tenía una discoteca e inclusive organizaban eventos de acuerdo a la temporada del año. Igualmente ocurría en esta zona. Ahora, aquí hay grandes perdedores, Jorge, ya para ir finalizando. Cuando nombras a todas estas organizaciones, Hezbollah, LN, Marquetalia, todos los que han hecho vida allí, se han enriquecido. Me cerraron el músculo financiero. Claro, O están conectados con asfixiando. expresidentes como Zapatero, que está metido allí, y no sabemos cuántos más y quiénes más. Incluso se habla hasta de opositores, candidatos de la oposición venezolana. ¿Cuáles son para ti, si me enumeras algunos, los grandes perdedores en esta historia, después Bueno, de las grandes estructuras criminales? sin lugar a dudas, que en primer lugar, además de las grandes estructuras criminales, un sector de la oposición venezolana que ha vivido de esta crisis, de esta inacción, incluso de esta desinformación. El gobierno de Brasil también se ha beneficiado, el gobierno de Colombia, y se va a sentir, por supuesto, internacionalmente en el financiamiento de estos grupos irregulares, porque se les acaba el flujo de dinero. Ese dinero salía todo sin control desde el arco minero de Venezuela, que hay hierro, hay níquel, hay bauxita, hay coltán, hay minerales extraños, hay diamantes. O sea, imagínate tú, ni hablar del oro, pues. Es decir, estamos hablando de drogas para financiar estos grupos, estamos hablando de petróleo que también se le repartió barcos, fantasmas y operaban y movían petróleo y movían a la vez alijos gigantes de droga y también todos estos minerales que están allí. Es un golpe que puede poner al presidente Donald Trump a tener un gran legado en la región, ya que le da una Es que puñalada el solo mortal. hecho, disculpa, gracias, el solo hecho de que haya acabado con la cabeza ya es un mensaje, ya es un logro, ya es un éxito, sin lugar a dudas, porque nadie lo había podido hacer hasta ahora. O sea, la baja del niño guerrero es una cosa, es una señal muy importante y va a traer consecuencias. Ahora viene el problema entre ellos de decidir quién va a ser el que lo va a sustituir en el mando. Mientras eso se reorganiza, estamos hablando de 70.000 mineros
70.000 personas que van a estar vagando por el estado Bolívar, el sur del estado Bolívar, viendo a ver dónde se reinstalan. El daño que se le ha hecho a la ecología es terrible, es tremendo. Y lo otro interesante es que aquí el gran también perdedor es el ministro se llama Ecominería, que era un hombre, el que manejaba ese ministerio, era un hombre supeditado a la autoridad de Alex Saab. Y no te olvides que en el juicio que se le sigue en Nueva York a Nicolás Maduro está mencionado precisamente el Niño Guerrero. Ahora fíjate, y esa estructura ya, ahora sí es la última para hacerla. Antes de entrar también en la entrevista, leía que en las últimas horas los abogados, en el caso de Nicolás Maduro, han pedido que se posponga de finales de junio para julio por temas y temor a su traslado. El Tren de Aragua, ese golpe que se le ha dado en el sur de Venezuela, ¿crees que se siga en algún capítulo? Porque ellos todavía siguen teniendo presencia en Estados Unidos, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas. Y el Tren de Aragua tiene presencia desde la Patagonia hasta Alaska. O sea, eso que se decía al principio y que parecía una fábula, de que era un plan maestro, ejecutado, planificado por Nicolás Maduro y sus asesores, para que el Tren de Aragua se extendiera por todo el continente, que ha demostrado que es cierto esa tesis, absoluta y totalmente cierta. ¿Algo que quieras finalizar para comentar Sí, con me gustaría ver si ustedes después, para que la gente sepa cuál es la estructura que acompañaba al Niño Guerrero, porque lo interesante y la primicia de nosotros es mostrarlos con sus caras, sus nombres, para que la gente sepa de quiénes estamos hablando. Ok, muchísimas gracias, Jorge Castro. Pondremos gracias a ustedes. La fotografía. Gracias por tu tiempo y gracias por haberlo compartido con Univista TV. Nosotros, amigos, soy Alejandro Marcano Santel y continuamos con mucho más. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de una alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.